¿Podría ser otra? Eso lo mides con el pulso, lo puedes medir en una vena. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Pues como ya todos me conocen, mi nombre es Ernesto Alvarado. Yo soy técnico radiólogo especialista en tomografía y hoy en día aplicacionista clínico. Entonces es muy importante que ustedes vean este tipo de temas porque la radiología, como se los he comentado en muchas clases, pues no solamente hay que saber de anatomía, hay que saber, yo creo que es una de las cuestiones o de las partes de un hospital o de las áreas de un hospital que realmente si la vemos muy a fondo tenemos que saber de diferentes cosas, tanto de medicina como de otros menesteres, los cuales tenemos que ahondar conforme la práctica profesional pues nos los vaya pidiendo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que dentro de todo esto también vamos a manejar equipo que a lo mejor no es meramente el área de imagen, pero de alguna manera nos va a ayudar a poder realizar algún estudio de una manera correcta o de una manera más exacta. Este es el caso del electrocardiograma. En algunos estudios de tomografía, valga la redundancia, en estudios de tomografía cardíaca, lo primero que nos van a pedir es que el paciente tenga un buen ritmo cardíaco para poder hacer la adquisición, así como la inyección del medio de contraste y por eso es importante que nosotros sepamos ese tipo de cuestiones y ese tipo de cosas. Sí, entonces vamos a empezar por esta pequeña clase. Es una pequeña clase porque realmente nada más lo vamos a ver por encimita, no vamos a ver todo así a fondo. De alguna manera, si ustedes quieren aprenderlo a fondo, pues les voy a dejar o les voy a ver la manera de hacerles llegar un librito para que ustedes aprendan a leer este tipo de gráficas, que es lo que es un electrocardiograma, ¿sale? Entonces vamos a empezar con este tema de bases del electrocardiograma. Bien, vamos a empezar con la mera anatomía. Recordemos que el corazón tiene un sistema de conducción. Recuerden que el corazón de alguna manera es un sistema eléctrico en una pequeña escala, ¿sí? Tiene impulsos eléctricos, tiene venas, tiene arterias, tiene músculos, tiene fluidos, tiene válvulas. Es como un motor, ¿sí? De un carro, pero una versión más pequeña, ¿sí? Pero trabaja de la misma manera. Tiene que tener un impulso eléctrico, tiene que tener válvulas, tiene que tener un fluido que lo mantenga funcionando, tiene que tener músculos y todo eso. Nos va a llevar a una maquinaria muy compleja, semejante, es un ejemplo, un motor de un auto, ¿sí? Bueno, el sistema de conducción del corazón va a consistir en 5 tejidos que están bien especializados. Uno es el nodo auricular, ¿sí? Sí, lo vemos aquí arriba. Número 2, el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que está aquí abajo, si se dan cuenta, es como una pila, ¿sí? Serían sus polos, ¿sí? El haz de His, que está aquí abajo, ¿sí? Que es como un sistema, como un cable que conduce la electricidad que viaja por estos dos polos. La rama izquierda del haz de His, ¿sí? Que sería esta. Y las fibras de Purkinje, ¿sí? Estas son las fibras, ¿sí? Entonces, a través de esto, a medida que los pulsos surgen del nodo auricular que está aquí arriba,
y transversalmente a través de las aurículas se genera una despolarización, o sea, se contrae el corazón, manda ese impulso, ¿sí? Y a partir de las aurículas los impulsos llegan al nodo auriculoventricular, ¿sí? O sea, de aquí sale un impulso, pasa por las aurículas y llega aquí, ¿ok? Y a donde hay cierto retraso, este retraso permitirá que las aurículas contengan y bombeen la sangre hacia los ventrículos, ¿sí? Mientras que están relajados, este impulso se extiende a lo largo del haz de His. O sea, cuando el corazón se relaja, esa electricidad va a pasar por aquí, ¿sí? Y este impulso va a pasar por la rama izquierda y derecha, ¿sí? Y finalmente va a pasar a través de las fibras de Purkinje, causando, ¿sí?, una despolarización ventricular. Esto quiere decir que va a transmitir la carga eléctrica que ha generado sino auricular. Bien, la propagación normal de la actividad eléctrica del corazón es de esta manera: despolarización auricular, despolarización septal de izquierda a derecha, despolarización de la región anteroseptal del miocardio ventricular, despolarización de la mayor porción del miocardio ventricular de la superficie endocárdica hacia el epicardio, y la despolarización tardía de la porción posterobasal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar. Si se dan cuenta, pues es el mismo proceso que tenemos para la circulación, ¿sí? Hay una contracción, hay una expulsión, ¿sí? Pero durante todo ese manejo también hay una emisión de unas pequeñas descargas eléctricas que van a hacer ese circuito, ¿sí?, para que el corazón no deje de latir. Es por eso que los pacientes que tienen marcapasos, ¿sí?, son dos cables que tienen cierta corriente, los colocan y están mandando impulsos. Cuando sienten que el corazón no está rindiendo lo que debe de rendir, él manda un impulso eléctrico que lo hace que restablezca su función eléctrica. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esto mencionó que era de la Otra vez, porque no escuché. propagación, ¿verdad, profe? ¿De la qué? Esto que acaba de mencionar es de la propagación de la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Sí, es dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Pero es como que digamos el esquema de cómo se va a iniciar, y después todas las estructuras que se van a mover para poder hacer esa propagación. ¿Por dónde pasa pues todo eso? Toda la circulación, se podría decir. Mira, nosotros por lo regular en todo lo que tenemos en todo lo que tiene que ver con el corazón y con el cerebro, estamos conectados cruzados, ¿sí? Ahorita te voy a explicar cómo es la circulación, ¿sí? Acuérdense que tenemos circulación mayor y circulación menor, o sangre rica en oxígeno y sangre pobre en oxígeno, ¿sí? La sangre rica en oxígeno, ¿sí? Recuerden que va a entrar por las pulmonares, ¿sí? Penetra en el corazón por las arterias pulmonares, ¿sí? Entra a la aurícula derecha, baja al ventrículo, ¿sí? Esa sangre pasa por atrás. A ver, espérame, déjame un minuto. Sí, entra a las pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, después al ventrículo,
sale hacia la aorta la manda y la sangre ya una vez que haga el cambio gaseoso va a subir por la vena cava, ¿sí? Va a pasar a la aurícula derecha, ventrículo derecho y va a ser expulsada, ¿sí? Por las arterias pulmonares, ¿sí? Ese es el sentido, si no se dan cuenta, es un cruce, ¿sí? De todo lo que vamos a, de lo que está entrando a nuestro organismo. Entonces la sangre entra por las pulmonares, arterias pulmonares, ¿sí? Llega a la aurícula derecha, perdón, a la aurícula izquierda, baja al ventrículo y sale por la aorta. Si se dan cuenta, es un cruce. De todas maneras, si no, ahorita les busco una imagen para que lo tengan más sencillo, ¿ok? Pero este es el proceso de la propagación normal de la actividad eléctrica del corazón. Si se dan cuenta, va de una forma cruzada. Sale de la aurícula, llega al septo del corazón. Del septo del corazón hace una despolarización hacia la región anteroseptal del miocardio ventricular. Una vez que hace esa despolarización del miocardio ventricular, ¿sí? Después se va hacia el epicardio, empieza a bombear esa parte, y después del epicardio ya viene una despolarización tardía de la región basal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar, ¿sí? Y se dan cuenta, es una circulación cruzada. Solamente lo estoy explicando. Cuando ustedes lo quieran estudiar un poquito más a fondo, de todas maneras les voy a hacer llegar un libro para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bien. La electrocardiografía, ¿sí? Es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón, ¿sí? Por consiguiente, el electrocardiograma es una representación gráfica de un movimiento eléctrico, ¿sí? Del vector. Y el vector es una forma esquemática para mostrar la fuerza y dirección del impulso eléctrico. Sí, los electrodos, en este caso del electrocardiograma, son dispositivos muy sensitivos que captan la actividad eléctrica que ocurre bajo ellos, ¿ok? Es muy importante saber que para el electrocardiograma se van a ocupar dos tipos de electrodos. Pueden ser una especie de parches que van pegados a la piel con adhesivo, o una especie de chuponcitos o pinzas. Las pinzas van sobre los electrodos y los chuponcitos hacen y se adhieren a la piel como unas ventosas. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan que estos electrodos van a llevar una posición en ciertos lugares específicos para poder captar precisamente esos impulsos eléctricos que están debajo de ellos, ¿ok? Por eso es que es importante que nosotros sepamos cuál es el flujo, ¿sí? Del impulso y la propagación del impulso eléctrico dentro del corazón, ¿sí? Dentro de esto de la electrocardiografía hay 12 derivaciones, son 6 derivaciones estándar y 6 derivaciones precordiales, ¿sí? Las 6 derivaciones estándar son 1, 2 y 3, ¿sí? Los del modo aurículo ventricular derecho, aurículo ventricular izquierdo, ¿sí? Y aurículo ventriculo frontal. Sí, esas son las 6 derivaciones precordiales y después las estándar, perdón, y las 6 derivaciones precordiales son los vectores del 1 al 6, ¿ok? Ahorita los vamos a ver en una esquemática. ¿Tienen alguna duda hasta dónde voy? Profe, el ultrasonido, ¿quién es el que lo realiza del corazón? ¿Es el cardiólogo o lo hace cualquier otro médico? ¿O ¿El ecocardiograma? Ultrasonido, es que tengo esa duda porque a un familiar mío le comentaron que se hiciera
Un ultrasonido del corazón, no sé, la verdad, de los El ultrasonido receptores. del corazón. Ajá. El ultrasonido del corazón, ecocardiograma. Y el ecocardiograma solamente lo realizan aquí en México los cardiólogos. Sí, es un proceso en el cual una imagen 3D, en este caso el corazón, que está dentro de nuestro cuerpo como un objeto 3D, lo hacen un diagrama plano con 16 segmentos en los cuales pueden ver si ocluido infartado, pero aquí en México solamente lo hacen los cardiólogos. En Canadá, Estados Unidos, hay técnicos especialistas en ecocardiografía, pero eso solamente lo realiza aquí en México el médico cardiólogo. Tiene que tener una especialidad en ecocardiografía. Ok, porque tenía esa duda. Gracias. Sí, no, es muy diferente. Sí, esa cuestión las hace solamente los cardiólogos. ¿Alguna otra pregunta hasta dónde vamos? Profe, ¿me puede repetir dónde es donde se van a colocar los chupones o los electrodos? Ok, ahorita vamos a eso. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles van a ser las colocaciones de las derivaciones? Las derivaciones, ¿sí? Por sus siglas en inglés, y la mayor parte de los equipos hoy en día vienen en inglés. Eso es por el desarrollo del software y alguna maquinaria que traiga el equipo. Vendrán con nombres o siglas en inglés. Para poder empezar un electrocardiograma, pues tenemos que pedirle a nuestro paciente que se retire su ropa, le daremos una bata. Esta vez la bata irá con la abertura hacia el frente. Le pediremos de alguna manera que si trae ropa interior la puede conservar, pero alguna ropa interior trae logotipos o pequeñas marcas, o alguna, en el caso de las damas, trae pedrería, adornitos. Entonces si trae algo metálico, de preferencia quitársela, pero siempre guardando la ética profesional de nosotros y guardando la integridad y el pudor de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces una vez que nuestro paciente ya esté totalmente cambiado, le pediremos que se recueste y que trate de relajarse. La mayoría de los electrocardiogramas se realizan en lugares donde la luz es muy tenue, que el paciente se sienta tranquilo para que no nos dé tanta interferencia. Ok, ahorita les voy a explicar en dónde es este punto. Comenzaremos por aplicar ya sea gel, ¿sí? O alcohol, en el caso de alguna institución de gobierno que no tengan el equipo para gel. Tratar de que ese gel esté caliente, porque a veces hay zonas muy frías o tibio. Y empezaremos a colocar lo que son los electrodos de la siguiente manera. Como les comentaba, por sus siglas en inglés, los cables traen las abreviaturas en inglés. Cuando ustedes vean RL, quiere decir right leg, pierna derecha, left leg, pierna izquierda, right arm, brazo derecho, y left arm, brazo izquierdo. Esas van a ser una especie de, pueden ser como unas tenacitas, ¿sí? Como unas pincitas que se van a colocar precisamente en el área de la muñeca. Es muy importante que estas tenacitas no queden en contacto con huesos. De preferencia pónganlo un poquito arriba de donde se encuentran los maleolos y las apófisis de los huesos del brazo, ¿sí? En este caso radio y cúbito. Entonces un poquito arriba, ahora sí como coloquialmente diríamos, donde hay carnita, unos 2-3 centímetros arriba, para que podamos medir los pulsos de las extremidades. Van a ser 4 tenacitas o electrodos, uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo, igual uno en la pierna izquierda y otro en la pierna derecha. ¿Ok?
otro diagrama en donde ustedes van a poder ver, ¿sí? Y esta vez viene hasta con colores. Los colores pueden variar, sí, pero por lo regular ya hay un código de algunos electros que yo he visto que son parecidos los colores. Entonces pueden variar algunas veces, otras veces pueden ser los mismos, ¿sí? Por lo regular del lado derecho irá una tenacita o electrodo de color blanco, en el lado izquierdo negro, en el lado derecho del pie verde y en el lado izquierdo rojo. Entonces ese es más o menos los colores que maneja el electro y así se conectarán primeramente en los brazos. Ustedes dirán, pero hay pacientes que están amputados, profe, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues entonces ese electro, si es electrodos que van con adhesivo, se pueden pegar en lo que son el área del hombro, ¿sí? Y el área del muslo, ¿sí? Que de todas maneras pasan los pulsos braquiales y femorales por esa parte. Es importante que si nosotros tenemos el electro, poderlo ocupar en esa parte, ¿sale? O si la tenacita nos da la apertura, poderlo colocar ahí sin ningún problema, ¿ok? Profe, Eso y si hay más densidad muscular, da igual. A ver, otra vez, es que no escuché. Sí, ahí está más denso el músculo. No hay problema, porque acuérdate que cuando nosotros medimos pulsos, ¿qué es lo que haces? Una presión, ¿sí? Si tú te tocas el pulso en la muñeca, tú tienes que hacer una presión para poder sentir el pulso. Si tú tocas el pulso en la carótida, tienes que hacer una presión para sentir el pulso. Entonces no importa, porque vuelvo a lo mismo, van a pasar, ¿sí? Y recuerden que vamos a medir impulsos eléctricos. Entonces lo que hace el pulso, ¿sí? Si se dan cuenta en algunas propagandas, cuando hablan de pulso, es un impulso eléctrico, ¿sí? Acompañado de un latido, ¿sí? Entonces es muy importante, lo que nosotros sentimos cuando tocamos pulso es el latido, pero lo que nos va a detectar este tipo de electrodos es el impulso eléctrico de ese latido, ¿ok? Entonces por eso no hay problema que sea más denso, ¿no? Sino porque debajo de esas estructuras donde estamos poniendo las tenazas o electrodos va a pasar una arteria o vena, bueno, una arteria en este caso, que nos va a dar ese impulso eléctrico para que el electrodo lo pueda detectar. Muy bien, entonces esto es en cuanto al primer paso para realizar un electro. Y aquí nuestro paciente ya está respirando tranquilo. Es importante que él, una vez que lo acostemos, que va a ser en esta posición anatómica, así tiene que estar nuestro paciente, no haga movimientos ni de pierna, ni de mano, ni de cabeza, ni de nada. Que trate de estar lo más tranquilo posible y lo más relajado posible. Bien, posteriormente ya vendrán las derivaciones precordiales, que esto es lo que nos van a medir los impulsos eléctricos del corazón. En este caso van a estar grabados o en el equipo, o van a tener las letras B, porque recuerden que va a medir un vector, ¿ok? Ahorita les explico la parte que es un vector para aquellos que no lo conozcan. Es una parte que se ocupa mucho en resonancia magnética para la cuestión de los espines, pero aquí más o menos maneja de una forma muy parecida. Ok, entonces tendremos el vector 1, ¿sí? Se va a colocar en el cuarto espacio intercostal a un lado, ¿sí? Del borde external derecho. El B2 se va a colocar a la misma altura que el B1, pero del lado izquierdo, ¿sí? El B3, perdón, el B4, que sería nuestro siguiente punto de localización, va a ser en el quinto espacio intercostal, ¿sí? A la altura de la mitad de la clavícula. Entonces tocamos la clavícula. Aquí es muy importante que nosotros le digamos al paciente que lo vamos a estar tocando, porque hay pacientes muy delgaditos que a simple vista tú notas todo.
Pero hay pacientes que están muy gorditos, que no se les sienten los espacios o algo así. Entonces es muy importante decirle que lo vamos a estar oprimiendo y a lo mejor puede resultar un poco molesto para el paciente. Entonces es muy importante hacer este tipo de menciones e indicaciones. El vector B3 va en el espacio que queda entre el vector 2 y el vector 4 una vez que estén colocados. El vector 5 va en el mismo nivel horizontal que B4, ¿sí? En la línea axilar anterior, ¿sí? Y el B6 va en el mismo nivel que B4 y B5, pero en la línea axilar media, o sea, al costado, ¿sí? Digamos en el plano coronal de nuestro paciente, ¿sí? Entonces eso serían la colocación de los chupones o vectores. Esta es una imagen de cómo se simularía que yo tengo que hacerlo al tacto. En una imagen, si nosotros pudiéramos verlo con rayos X, quedaría así. Los espacios, B1, en el cuarto espacio sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. B2 a la misma altura, B4 a la mitad de la clavícula, B3 entre B2 y B4, B4 a la altura de, B4 a la, ya que quedamos que a media clavícula, B5 a la altura de B4 en la línea axilar anterior y B6 a la altura de B5 en la línea axilar media. Sí, Profe, ¿puede regresar a la anterior diapositiva, por favor? Aquí está. Gracias. Sí, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de cómo van colocados los electrodos ya en el cuerpo humano? ¿Nadie tiene dudas o preguntas? Profe, ahí en la línea donde está el vector 4, por ahí queda el pezón. Ajá. Ahí no debe de quedar, ¿verdad? Debe de quedar a un lado o como. No. O eso va a ser una obstrucción. Del pezón, bueno, es que mira, estamos en México, hija. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, esto cambia con ustedes las mujeres. Cuando le vas a hacer electro a las mujeres, pues si tienen mucha mama, pues el pezón no te va a quedar ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues realmente te tienes que basar lo que son los espacios, ¿sí? Entonces es muy importante que no te guíes tanto por el pezón, sino que toques la clavícula y en donde tú sientas que es la mitad, bajes, tiene que haber un espacio, ¿sí? Tienes que tocar la costilla y tocar la clavícula, y donde sientas el espacio, ahí colocas B4. Sí, esa cuestión del pezón, la verdad no la recomiendo mucho, a menos de que sea una persona súper delgada o que tenga proporciones anatómicas, pues lo que llamamos estándar, sí, pero eso se me hace muy clasista y se me hace muy, pues la neta como que no va. Entonces por eso yo mejor me guío anatómicamente, ¿no? Es como por ejemplo cuando te decía, un ejemplo, que la placa de abdomen tenías que guiarte por el ombligo, ¿no? Pero te invito a que un mariachi de esos de antaño le encuentres el ombligo, nunca vas a acabar. No, me refería yo a que si no iba a intervenir, por ejemplo, el pezón que quedara a lo mejor al nivel del vector 4. O sea, No, para nada. Acuérdate que lo que es el pezón, pues es como tejido muy blandito, entonces no interviene en ninguna función, entonces no te va a afectar para nada. Gracias.
¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de esto, se llama la morfología normal del electrocardiograma. Esto es para que ustedes lo conozcan y ustedes se preguntarán ¿por qué los electros los entregan en esas hojas cuadriculadas? Pues es por lo siguiente. Lo que resulta es que en las hojas se mide la velocidad, ¿sí? 25 milímetros equivale a un segundo. Ajá. Esta es una imagen del papel para electrocardiograma. Muchos decían, son hojas, ¿cómo les llaman estas hojas que ocupan en la secundaria? Son hojas milimétricas. Ajá. Pero lo que pasa es que el papel del electrocardiograma no viene en hojas. Hay veces que ya viene, hay unos electrodos que lo traen así como en hojitas, ya vienen así hasta predoblados y todo. Pero depende de lo que vayan a hacer. Cuando hay electros, el electro te puede decir que imprimas de manera automática y él ya sabe qué tiempo va a imprimir y por eso vienen así redoblados. Pero hay otros que traen un rollito. Esos por lo regular los ocupan los cardiólogos porque tienen un modo en donde dice manual y a lo mejor ellos quieren medir, no sé. Por lo regular se miden creo que 1 minuto, ¿sí? Pero a lo mejor ellos quieren medir 5 minutos seguidos. Lo pueden hacer y lo ponen en modo manual y están imprimiendo el papel hasta que ellos deciden hasta dónde quieren ver ese segmento. Entonces es muy importante que conozcan ustedes también cuántos tipos de papeles. Hay uno que viene en rollo y hay otro que viene en hojas, ¿sí? Dependiendo también, estos equipos son dependiendo lo que vayan a hacer, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares en farmacias similares, en alguna clínica que te digan, hacemos electrocardiograma, quiere decir que hay una persona que tiene una capacitación para hacer electros, pero no lo sabe interpretar. Cuando tú vas con un cardiólogo, te da un rollote o una tira larga de papel porque él está midiendo la velocidad, ¿sí? En el papel y él se está leyendo todos y cada uno de los cuadritos porque estos cuadritos significan algo. Entonces en la siguiente imagen vemos que cuánto mide cada cuadrito, que es 1 milímetro. Te dice que hay conjuntos de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y cada cuadrito de 1 milímetro equivale a 0.04 segundos. Entonces en cada segmento, en cada cuadrito de estos, hay 20 segundos aproximadamente. Ajá. Sí, por eso te dice que más o menos 25 milímetros te equivale a 1 segundo completo. Si se dan cuenta, todo esto es muy fraccionado, ¿sí? Te dice cómo tienen que medir las curvas. La altura se mide en milímetros y la anchura en milisegundos, ¿sí? Esto es una gráfica total que va a significar voltaje contra tiempo. O sea, cuánto hubo de descarga en la onda que van a medir, cuánto descargó esa onda que es el voltaje y en cuánto tiempo y cuándo vuelve a subir y luego cuánto tiempo vuelve a bajar, ¿sí? Entonces eso es lo que significa cada cuadrito, ¿sí? Van a medir, fíjense todo lo que hace el electro, van a medir la velocidad, van a medir altura, van a medir anchura, van a medir gráfica de voltaje, ¿sí? Y gráfica de tiempo en esos cuadritos. ¿Sabían que se puede medir todo eso en esos cuadritos? A ver, profe, otra vez más despacio. ¿De dónde te quedaste? Dice que mide altura. No, o sea, todos esos pasos, pero para más. Bueno. Altura, van a medir altura, van a medir anchura, ¿sí? Van a medir gráfica de voltaje y tiempo. Ajá, eso es lo que van a medir en cada uno de esos cuadritos. ¿Todo bien?
La anchura va con el tiempo. ¿Vale? La anchura va con el tiempo. La anchura es el tiempo que tarda. Ajá. Y el Ajá. voltaje, la altura. Así es. Entonces es una complejidad de lectura. ¿Sale? Muy bien. Ahora ya tenemos todo lo de cómo lo vamos a poner, ya tenemos por qué dice ese papel, ya tenemos nuestro equipo, pero ahora necesitamos que vamos a leer. Y aquí vienen los elementos del electrocardiograma. Sí, si se dan cuenta, en el electrocardiograma vienen estas letras. Sí, entonces, por ejemplo, la onda P es la despolarización auricular, o sea, la aurícula ya aventó la sangre. Entonces es cuánto tiempo tarda en aventar la sangre. ¿Sí? Cuánto tiempo tarda en contraerse y aventar la sangre y quedar en ceros. ¿Ok? Luego el segmento, esto se llama segmento, lo que está en azul se llama segmento. De P a R, ¿sí? Es el segmento isoeléctrico. ¿Cuánto tarda? ¿Sí? Digamos, la corriente en volver a cargar las aurículas, ¿sí? Después viene el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Ahora los ventrículos ya tienen sangre. ¿Cuánto tarda en cargar y en aventar la sangre? ¿Sí? Y después viene a darnos esta onda T, que es otra vez cargar los ventrículos o la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Dentro de esta onda va a haber un segmento que se llama isoeléctrico. Todo lo que sea plano es como el tiempo que tarda en volver a cargar las estructuras para poder hacer otra vez el empuje de la sangre. ¿Sí? Recuerden que la despolarización es cuando queda en cero, ¿sí? Vuelve otra vez a cargar y lo vuelve a aventar. Lo que nosotros tenemos aquí en estos espacios chiquitos se llaman segmentos. Y lo que nosotros miramos, ¿sí? En cuestiones más largas, un poquito más largas, de P a Q, o de Q, el complejo QRS, o el complejo ST, se llaman intervalos, ¿ok? Todo lo que tenga que ver un poquito más de tiempo, ¿sí? Serán intervalos, ¿sí? Y lo que tenga que ver en espacios serán segmentos. Y es muy importante que ustedes sepan eso. Acuérdense que, como se los dije, ustedes van a medir tiempo, ¿sí? Acuérdense que es tiempo, ¿sí? Contra voltaje. Entonces, lo que vamos a medir en tiempo se van a llamar intervalos de tiempo, y lo que vamos a medir en distancias se van a llamar segmentos. ¿Qué dijo que es la despolarización? Un momentito, denme 2 minutos. Sí, está bien. Sí, bien temprano.
¿Cómo andas? ¿No? Todavía no te el tomógrafo. Supuestamente era para hoy. Un momentito, Perdón, tuve que ir a hacer unas cositas. Ahora sí díganme, ¿qué les puedo servir? Chavos. Sí, la compañera le había preguntado. Ajá. Ok, la despolarización. La despolarización. La despolarización es cuando el corazón queda en cero totalmente, o sea, la parte que está bombeando sangre queda totalmente en cero. Eso es la despolarización. Profe, y cuando hace un segmento hacia abajo, Pues eso nos indica que hay algo malo. Sí, pero si se dan cuenta, la cuestión S hace una curva hacia abajo. O sea, no es tan malo cuando los hace al revés, pues sí podemos estar hablando a lo mejor de un bloqueo de rama, de una desviación del septo. Puede ser diferente, pero si se dan cuenta también tenemos picos como en lo que es el complejo Q, como es el complejo QRS, Q es hacia abajo, R es hacia arriba y S es hacia abajo. ¿Sí? Entonces eso es importante que nosotros sepamos, por eso estos son los elementos normales del electro, pero dentro de las cuestiones normales hay complejos que nos tienen que explicar para poder conocer el funcionamiento. O sea que las ondas siempre deben de estar más hacia arriba que hacia abajo. Así es. Sí, de hecho hay una, bueno, no me lo sé porque yo no me dedico tanto al electro, los hago y sé más o menos qué puede salir normal y qué no, o qué detalles tiene para que esté bien tomado. Pero hay muchas patologías que de hecho creo que si hace estas curvas como una aleta de tiburón hablan de una enfermedad. Eso ya es cuestión meramente de los especialistas en electro. Pero sé que hay cuestiones entre las ondas, que si hay una variación, o si está al revés, o todo eso indica factores a lo mejor de patología en el corazón. ¿pero es solamente el cardiólogo o es otro? Pues mira, si te gusta el electro y quieres quebrarte mucho la cabeza, adelante, puedes tomar un curso de electrocardiograma. Hay técnicos en electro. En el electro, en las instituciones hay unos que se llaman auxiliares del diagnóstico
que hacen este tipo de estudios. Hacen electros, electroencefalogramas, creo. Y ya, lógicamente, hay personas como los cardiólogos, los neurólogos, que ya hacen los electros, pero ya de otra forma, más especializado. Y en algún momento, si es mucha la demanda de trabajo en alguna institución, hay técnicos que les ayudan a sacar más rápido ese tipo de pacientes. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, esta es otra gráfica donde viene explícito qué es cada onda. Si se dan cuenta, la onda P, ¿sí? Es cuando las aurículas, ¿sí?, lanzan lo que es el impulso eléctrico, o cuando lanzan la sangre, que es la activación de la aurícula. Después viene este tiempo, ¿sí? O este segmento, que es PR. Ajá. Después viene el complejo QRS, que es la activación de los ventrículos. Después viene este segmento, ¿sí? Después viene esta onda, ¿sí?, que es la onda de recuperación, ¿sí? Y aquí vienen los intervalos de tiempo. ¿Sí? Esta gráfica se las puse porque queda un poquito más claro, y del lado derecho vemos el voltaje que hace en esa función lo que son todas estas estructuras, ¿sí? Por eso les digo, el electro es muy complejo. Pero es muy bonito, ¿ok? A grosso modo, les voy a dar ahorita les digo, en 4 pasos cómo debe estar bien tomado o cómo se debe de ver en un electrocardiograma. El paso número 1 es buscar la estandarización y derivación de ABR, ¿sí? Aurículo ventricular. En el extremo de cada fila del electrocardiograma está presente un cuadro de estandarización y debe ser de 10 milímetros de altura y de 0.20 milímetros de altura o 5 milímetros, que es este cuadrito. ¿Se dan cuenta? Alguien hace un electrocardiograma, sale algo cuadrado y dicen, ¿eso qué es? Bueno, pues es un cuadro de estandarización. Más o menos te dice, esta altura es lo que deben de tener las ondas, de aquí no me deben de pasar. Es muy importante que nosotros sepamos para qué es este cuadrito. Estas pequeñas, si ven aquí estos pequeños como brincos, o como si cuando escribimos con una pluma titubeáramos al escribir, eso se llama interferencia. Si esas líneas son muy seguidas o está muy marcado, quiere decir que nuestro electrodo o le falta lubricación, podemos poner un poquito más de alcohol o gel, o está sobre un hueso o una estructura que nos está haciendo esa interferencia. Entonces, cuando encontramos esto, tratar de checar que no estemos sobre el hueso, ¿sí?, que estemos sobre un espacio, para que esto salga lo más claro posible. De preferencia que salga así. Onda, así de plano, el complejo y otra vez. ¿Sí? A veces sabemos que los pacientes no nos cooperan, a veces sabemos que están moviéndose, pero debe salir la menos interferencia que se puede. Dice que el cuadrito salía por qué, profe. Es un cuadro de estandarización. Más o menos te da 10 milímetros y 20 segundos. Entonces te dice, esto es un estándar de que las líneas o las ondas de los ventrículos o cualquier onda que vaya a arrojar el electro no debe de pasar de este tamaño ni de este tiempo. Y cuando dijo que estábamos, que si estaba tocando hueso o
o le faltaba gel o algo. Una interferencia. Ah, Te empieza a hacer vibraciones muy seguidas. Sí, como si pintaras con una pluma, no, si tuvieras al escribir, como cuando te tiembla la mano con la pluma. así, gracias. Bien, el paso 2 es la frecuencia. Si el ritmo es regular, sí, de regular frecuencia serán 1500 por intervalo, ¿ok? La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, por ejemplo. 15 o 25 cuadros pequeños es en un intervalo de RR, o sea, de punta, mide 15 cuadros pequeños de frecuencia. Entonces 1500 entre 15 será igual a 100, ¿sí? Entonces esta es una cuestión matemática donde te dice más o menos lo que tú tienes que ver, ¿sí? O lo que tú tienes que medir normal, ¿sí? De la cantidad de cuadros para poderlos expresar en tiempo. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, 0.04 segundos es un cuadro pequeño. 0.20 segundos son 5 cuadros pequeños. Esto equivale a un cuadro grande. Por lo tanto, un segundo son 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes. Y por lo tanto, un minuto serán 25 por 60, 1500 cuadros pequeños o 300 cuadros grandes. ¿Sale? Ahora sí que se les estoy dando súper desmenuzadito. Para que se pongan truchos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Dime. No, lo que sí, todo claro. Ok. Muy bien, el paso 3 son las características del ritmo sinusal, ¿sí? ¿Qué son? Onda P antes del complejo QR. Siempre tendrá que haber una onda P antes del complejo QR. Intervalo PR debe ser normal y constante, ¿sí? La morfología de la onda P debe ser normal, positiva, ¿sí? Y el intervalo RR debe ser igual. Si es irregular, se llama irregular. Si este ritmo es irregular, cada intervalo de RR será diferente. En este caso, se deben contar el número de ondas R en 30 cuadros antes de multiplicar o durante 6 segundos y el número por 10 para obtener un ritmo cardíaco aproximado por minuto. Entonces son fórmulas matemáticas. Intervalo de RR irregular es este que les puse aquí en la imagen. Si se dan cuenta, el intervalo de RR, ¿sí? Es irregular porque aquí tenemos una R y aquí tenemos una más arriba y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir y así se la pasa. Es un intervalo irregular. Un intervalo regular es como este que tenemos aquí al principio. Por eso es que el papel del electrocardiograma es muy importante y el papel en el que se imprime tiene todas esas escalas para que se pueda medir si es regular o irregular. Lo demás, si se dan cuenta, meramente son fórmulas matemáticas para poderlas expresar en tiempo, ¿sí? Y para poder visualizar si el problema está en aurícula, en ventrículo o en el tiempo que hace ese tipo de carga y descarga. Y aquí en los segmentos hay se ve como mucha interferencia. Eso quiere decir que no está bien el electro, o sea que hubo interferencia. Por ejemplo, ahorita que decía no es suficiente gel o alcohol o está tocando hueso, sale así. ¿Eso es eso? ¿O, sí, o sí. Esto es interferencia. Sí, lo que está entre aquí abajito de los R's es interferencia.
Pero también date cuenta que si tú ves el electro es como una ola. ¿Estás de acuerdo? Sube, baja, eso ya te habla de que el paciente ya tiene el problema. Si tú ya moviste y corroboraste que estás en espacio y todo eso, ya te habla de que tu paciente a lo mejor es el que tiene el problema en la cuestión de sus músculos o en su proceso de eyección y de inyección de flujo de sangre al corazón. ¿Sale? Y por último, el último paso es el eje. Ver la derivación y la derivación auriculo-ventrículo frontal para el eje eléctrico del corazón en ambas derivaciones. Normalmente el complejo QRS es ascendente y positivo, ¿sí? Este es un eje normal, como el que yo les enseñé. Aquí hay una desviación del eje hacia la derecha. Ya cuando comentaba el compañero hace picos hacia abajo, ya empezamos a ver que tenemos desviaciones del eje hacia la derecha, hacia la izquierda. Hay un paciente neumónico, ¿sí? También puede ser un eje normal, pero con una cuestión neumónica. Desviación del eje hacia la derecha, desviación del eje hacia la izquierda, ¿sí? O sea, vean que hay diferenciación, ¿sí? De todo lo que son los picos y las R's en el electrocardiograma. ¿Sí? Por ejemplo, lo de acá arriba es un eje normal. Si tiene desviación hacia la derecha, hará el pico hacia abajo. Si tiene desviación hacia la izquierda, hará el pico hacia arriba. Si el paciente neumónico, lo dará hacia arriba y lo dará hacia la derecha cuando el pico sea hacia arriba, y lo dará hacia la izquierda cuando el pico sea hacia abajo. Si se dan cuenta, se invierte. Entonces es importante que nosotros sepamos y conozcamos este tipo de usos. Como les digo, por lo regular para el estudio les van a pedir un electro antes, y a lo mejor ustedes al momento de hacer el estudio tienen que poner el electro. Entonces ustedes ya verán si su paciente pues está bien, está mal. Lógicamente este tipo de estudios que vamos a ver ahorita se hacen con la ayuda del cardiólogo ahí, no lo hacen ustedes solos. ¿Alguna duda o pregunta? A ver, profe, dijo, ahí dice que la desviación del eje a la derecha en una punta hacia abajo, en otra hacia arriba, y igual a la izquierda, y así están invertidas. ¿Qué dijo que era? Es que uno es un eje normal, el de arriba es un eje normal, y el de arriba es un eje neumónico. ¿Y eso qué es? ¿Neumónico? ¿Qué es? Ya un defecto. Pues que puedes tener defectos muy leves, sí, pero el eje neumónico déjame checar aquí en mi bibliografía. Yo sobre las derivaciones, eran dos tipos, ¿verdad, profe? Eran estándar y precordiales. Sí.
El eje neumónico, acuérdate que va a estar aquí en lo que me dice la parte donde yo saqué esta investigación, es que tiene relación o que va a estar más dirigido hacia el pulmón. Ajá, o que ya tiene una afección pulmonar. Sí, o sea que ese paciente a lo mejor lo que tiene en ese eje neumónico es que está más, el corazón está más enfocado. Acuérdense que el corazón no tiene las mismas formas en todos los seres humanos. Hay también posiciones del corazón, hay posición dirigida hacia la izquierda, a veces está muy central, a veces está muy hacia abajo. Entonces también esa parte es muy importante, por eso ellos te hablan en morfología normal, y también como el corazón tiene una punta hacia el lado izquierdo, el eje neumónico a lo mejor te puede afectar y darte estas desviaciones en sentido contrario. Acuérdense que el corazón está en el punto medio, pero puede estar o la punta o el ápice, el vértex puede estar o muy a la izquierda, o muy hacia abajo, o muy en medio. Y en los pacientes que son atletas de alto rendimiento, tiene modificaciones. Entonces estos son los 4 pasos, más o menos, para descifrar. No, todavía nos falta. El paso 5 es la morfología de la onda P. La onda P representa la despolarización articular derecha-izquierda, y este proceso toma de 0.008 a 0.11 segundos, entre 2 y 3 milímetros más o menos, en cuestiones de tiempo. Sí, perdón, en cuestiones de distancia de los cuadritos. La morfología de la onda P se aprecia mejor en la derivación 2 y se contrasta en la derivación ventricular, ¿sí? Esta es la morfología de la onda P. Aquí abajo les pongo ya una explicación más sencilla de lo que son los elementos básicos del electrocardiograma, ¿sí? Entonces aquí viene una deflexión, así se llama, negativa inicial durante la despolarización ventricular, que procede de la onda R, ¿ok? La duración máxima de esto no supera los 30 segundos, ¿sí? La P representa la despolarización de las aurículas, debe tener una morfología redonda y una duración máxima de 0.10 segundos y un voltaje de 0.25 milivolts, ¿sí? La onda Q es la deflexión negativa inicial durante la despolarización ventricular, que precede, o sea que va antes de la onda R. Su duración máxima de 0.010 a 0.020 segundos y no debe superar los 0.30 segundos. La onda R es la primera deflexión positiva durante la despolarización ventricular. La onda S es la segunda deflexión negativa durante la despolarización ventricular, ¿sí? ST es un periodo de inactividad que separa la despolarización ventricular de la repolarización ventricular. La onda T es la deflexión lenta producida por la repolarización ventricular. La onda U es una onda habitualmente positiva y de escaso voltaje que se observa sobre todo en las derivaciones precordiales y sigue después de la onda T, ¿sí? Después viene que es la PR interna, que representa el retraso fisiológico que sufre el estímulo que viene de las aurículas a su paso por el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y aquí este QT interno se extiende desde que el comienzo de un complejo QRS hasta el final de la onda T y representa la sístole eléctrica ventricular. Todo esto
es un solo segmento de todo lo que es el impulso eléctrico y el flujo de la sangre en el corazón. ¿No se podía poner la diapositiva anterior? Pues bien. ¿Qué onda, amigo? ¿Ya ves? ¿Ya acabaste o estás en pausa? No, por eso. Sí, en pausa. Ahorita ya voy a terminar. ¿Qué onda, Doc? No. Ahí lo tiene, ahí. Sí, de viente. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me puede regresar a la anterior diapositiva, profe, por favor? Por eso yo sé, ¿Todo bien, muchachos? Sí. Bueno, pues hasta aquí es su curso de principios básicos del electro. Interesante, dice que nomás es el comienzo. Que dice que nada más es el comienzo, que está intenso esto. No, ya lo demás es más fácil. Bueno, entonces, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es los estudios vasculares. Les aclaro, este tipo de estudios no los van a hacer ustedes solos. Tiene que estar un cardiólogo con ustedes. Muy importante. Si ustedes hacen un estudio de este tipo solos, van a batallar mucho y no les van a recibir quejas de que el estudio está mal hecho. Hay veces que esos estudios se tienen que administrar medicamentos para que el paciente baje sus latidos o estarle controlando la presión. Por eso es que ese tipo de estudios se hacen en lugares muy especializados donde haya médico cardiólogo que pueda vigilar ese tipo de cosas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta para pasar al siguiente tema? Bueno, vamos a ver lo que son los estudios cardiológicos. Sí, como todo tiene un principio. Y para este tipo de estudios, sean cardiológicos o sean de angiotomografías, pues se va a ocupar una cuestión que se llama tomografía computada gatillada. Esto fue descubierto en 1990 por Arthur Agathon, que era un cardiólogo, y Warren Janowitz, que era un radiólogo. Para hacer el tipo de estudios cardiológicos se tiene que tener por lo regular un tomógrafo arriba de 64 cortes. Sí, porque nos va a dar 256 detectores, lo cual nos va a dar una mayor resolución, una mayor calidad y un mayor tiempo. La mayoría de estos estudios se realiza con cortes o grosor de corte de 0.5 milímetros,
¿sí? Hasta 0.3. Entonces, como son estructuras muy pequeñas, se tienen que hacer cortes súper chiquititos, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes sepan que también aquí, para ya este tipo de estudios, se tiene que cumplir con ciertos equipos y ciertas tecnologías. No cualquier equipo de tomografía puede hacer este tipo de estudios por las estructuras tan pequeñas y la complejidad del procedimiento, ¿ok? Bien, es muy importante que nosotros tengamos en cuestión que al tener este tipo de equipo tenemos que tener un pitch mucho más rápido, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos estos espacios. Estos espacios, aunque son adquisiciones helicoidales y casi no tenemos pérdida de información, cuando nosotros tenemos ese tipo de equipos, el pitch será más rápido, el giro será más rápido y por consiguiente, si se dan cuenta, casi no tendremos espacios en los cuales podamos perder dicha información de la estructura. Vamos a tener con este tipo de equipos ventajas en la resolución espacial. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos visualizar diámetros de ramas distales o vasos pequeños. Aumenta la capacidad de detectar y cuantificar el calcio si existen en ellos y visualización del lumen o del stent en caso de que esté colocado. Establece también las características de la placa en cuanto a volumen y atenuación. Ventajas de esta resolución temporal es que podemos congelar imágenes durante el ciclo cardíaco, que es muy corto, y poder realizar la reconstrucción, así como una cuantificación de volúmenes cardíacos, que es la FEBI. Esto es una fracción de eyección ventrículo, no recuerdo, pero hay una FEBI y una FABI. Es un proceso que lleva a cabo el corazón. Y disminución del tiempo del escáner, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar para poder hacer un estudio cardiológico de buena calidad. Bien, los protocolos que vamos a ocupar, lógicamente, va a intervenir dos funciones muy importantes, la diástole y la sístole. Recuerden que la diástole es cuando el corazón se llena de sangre y la sístole es cuando empuja la sangre hacia todo lo que es el cuerpo humano para poder hacer la circulación mayor y menor, ¿sí? Y por consiguiente nosotros tenemos que hacer uso del electrocardiograma para poder medir cómo están ese tipo de funciones. Si por lo regular, les vuelvo a comentar, cuando hagamos un estudio de estos va referido por un médico cardiólogo, el cual algunas veces tiene que estar presente por la introducción de medicamentos hacia su paciente para controlar este tipo de procesos dentro del corazón, ya que algunos pacientes pueden tener latidos muy rápidos o latidos muy lentos y eso no nos ayudaría al momento de realizar la inyección de contraste y por consiguiente no nos daría una buena resolución del estudio. ¿Sí? Aquí vemos lo que les estaba comentando. Por eso es importante que nosotros dentro de nuestro equipo de tomografía nos den o venga con un monitor. En el monitor vamos a tener que sincronizar lo que es el área del electro, ¿sí? Con la cuestión de las imágenes. Si se dan cuenta, aquí nos dice, ¿sí? Cada segmento, ¿sí? De la sístole y de la diástole, cómo va a ir haciendo el proceso en conjunto con el medio de contraste, ¿sí? Una cuestión es la gráfica y otra cuestión es la imagen, ¿sí? Aquí podemos ver cómo llena la aurícula, cómo avienta ese medio de contraste y cómo vuelve otra vez a hacer su llenado. Entonces, estos son los procesos en los cuales van a intervenir la tomografía y el electrocardiograma juntos. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos la lectura y qué son los parámetros normales dentro de un electrocardiograma para que nosotros podamos tener este tipo de imágenes y poder realizar la reconstrucción de los pequeños vasos, en este caso las coronarias, ¿sí? Y poder visualizar si existe algún daño en ellas.
vamos a manejar protocolos de tipo prospectivo. ¿Qué quiere decir? Con frecuencias cardíacas bajas, menos de 70 latidos por minuto y estables 5 latidos. Sí, menor la dosis de radiación y hay una mayor evaluación de las coronarias. Y el retrospectivo son frecuencias cardíacas de 70 latidos por minuto en pacientes con arritmias, evaluación de la función ventricular y evaluación valvular. O sea, son dos protocolos en el cual si queremos ver coronarias, el paciente tiene que cumplir, o su corazón tiene que cumplir con estos parámetros de tener estables 5 latidos seguidos, pero que sean menores a 70 latidos por minuto. Y en el retrospectivo, si queremos evaluar cómo se hacen las funciones de la FABI y la FEBI, ¿sí? El paciente tendrá que tener arribita de 70 latidos por minuto, ¿sí? Y esto se ocupa con pacientes que tienen arritmias, o sea que su latido no es constante, ¿sale? Por eso lo tienen que bajar, más o menos un estándar de entre 70 latidos por minuto, un poquito más, y en el otro tenemos que hacerlo latir menos. Por eso hay medicamentos que solamente el cardiólogo está autorizado a introducir, y por eso es que son estudios de muy alto rango y de muy cuestiones muy específicas. Bueno, para indicaciones del paciente protocolarias, sí, todo tiene que ser incluyendo todas estas cuestiones. Sí, si van a ser protocolarias de inclusión, sí, va a haber una frecuencia cardíaca de menor de 70 latidos por minuto, puede ser espontánea o, como les decía, introducir un medicamento para que sea inducida. El paciente tiene que tener la habilidad para mantener la respiración, o sea, sus pulmones tienen que estar en una condición estable, ¿sí? Situaciones críticas, insuficiencia cardíaca o pueden producirnos artefactos de movimiento, y eso nos daría un estudio de mala calidad. Para cuestiones de exclusión, tiene que haber una insuficiencia renal, ¿sí? Abajo de 60 mililitros por minuto, ¿sí? ¿O qué quiere decir esto? La exclusión quiere decir que no los podemos realizar, ¿sale? Si la insuficiencia renal está abajo de 60 mililitros por minuto, no podemos realizar el estudio. En personas embarazadas, pues no lo podemos realizar, y en pacientes alérgicos al contraste con yodo, menos. El protocolo debe ser 6 horas de ayuno, canalizar en la vena antecubital derecha con un catéter de 20 French, a una infusión de 5 a 7 mililitros por segundo. Para el medio de contraste vamos a ocupar de 100 a 150 mililitros en bolo, un bolo de 50 mililitros de solución salina, y tiene que ser un equipo de 64 cortes o 32 canales. Debe de haber una longitud para ese rango de radiación de 15 centímetros y un field of view de 25. Si se dan cuenta, es muy específico para la zona. Entonces es muy importante que cumplamos con los requerimientos de equipo y de paciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta en lo que es el previo del estudio cardíaco? Yo sí, en el retrospectivo, profe. Ajá. La frecuencia cardíaca era mayor o menor a 70 latidos por minuto. Mayor. Ah, mayor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿para qué se va a ocupar la tomografía en la aplicación de padecimientos cardiovasculares? ¿Sí? Primero hay un estudio que se llama Calcium Scoring o Calcium Score, ¿ok? Aquí vamos a calcular la cantidad de calcio dentro de una coronaria. Para esto, ¿sí? Se ocupa un electrocardiograma en donde la distancia entre R y R, ¿sí? Tendrá que ser más o menos de entre 100 milímetros, aproximadamente 100 milisegundos, de 3 milímetros, perdón, aproximadamente 100 milisegundos. Esto lo vamos a realizar con 120 o 130 kilovolts y 630 milisegundos de radiación, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos la arteria coronaria,
junto con la descendente, en donde se ve la placa de ateroma o el vaso calcificado, ¿sí? Y aquí tenemos la coronaria derecha, ¿ok? Esta es la coronaria izquierda y la coronaria derecha, donde vemos que los dos vasos están tomados, ¿sí? Hay lesión con score de calcio alto y por lo consiguiente el paciente ya es candidato a lo mejor algún cateterismo, algún tipo de procedimiento hemodinámico, ¿sí? Que pudiera resolver su situación. Esto es lo que nos va a ayudar a medir los porcentajes de oclusión de la luz del vaso. ¿Sí? Si el vaso todavía tiene un poco de luz, vemos que está en función, primero hacemos un calcium scoring, que es uno de los principales estudios por tomografía para poder visualizar el corazón, ¿sí? Después de ahí ya el paciente pasará a hemodinamia. Este estudio por lo regular se hace sin medio de contraste, solamente vemos el porcentaje, ¿sí? Pero en caso de que sea necesario tendremos que hacer una angiotomografía de arterias coronarias, ¿sí? Si se dan cuenta, angiotomografía coronaria, que es el siguiente paso. El protocolo es un ayuno de 6 horas, canalizar la vena antecubital como ya lo habíamos dicho, con un catéter de 20 French, una infusión de 5 a 7 mililitros por segundo con un contraste de entre 100 y 150 mililitros, un bolo de solución salina de 50 mililitros y vean el field of view que vamos a ocupar solamente para ver cómo está funcionando este corazón que tiene ya en dispositivo un marcapaso. ¿Sí? Para esta angiotomografía coronaria vamos a tener que hacer la inyección de medio de contraste y posteriormente la reconstrucción tridimensional con una segmentación. Esta sería la adquisición 2D, en donde vemos la coronaria, ¿sí? Y posteriormente la reconstrucción tridimensional. En un diagrama, nosotros en un sentido 2D, esto sería lo que estaríamos viendo, ¿sí? En el cual vemos el tronco coronario izquierdo, ¿sí? La descendente posterior derecha, descendente posterior izquierda, ¿sí? Y aquí vemos ya las arterias diagonales, la marginal obtusa y la marginal obtusa secundaria, ¿ok? Esto es la arteria coronal derecha, ¿sí? Y aquí vemos la circunfleja. Sí, estos diagramas es muy importante que ustedes los tengan. Yo voy a hacer la posibilidad de mandarles la plática para que los tengan a la mano y los estudien. ¿Sí? Aplicación de padecimientos vasculares. Viene la segmentación. Seguimos con la arteria coronaria, ¿sí? En la cual vamos viendo todo el trayecto en imágenes tomográficas. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que el paciente tenga latidos muy constantes, ¿ok? Aquí nos vemos la escala en una angiotomografía coronaria, el grado de estenosis de las arterias. Según la Sociedad Cardiovascular de Tomografía, las recomendaciones son en una categoría de 0 a 5, ¿sí? Donde el 0% es normal, del 1 al 24% es mínima, del 25 al 49% es media, del 50 al 69% es moderada, del 70 al 99% es severa y por último el grado 5, que es un 100% totalmente ocluida. Sí, estas son los grados de estenosis de la arteria coronaria. Existe una escala también que se llama CATRATS del 0 al 3. También nos va a manejar el tipo de estenosis, ¿sí? Cómo se vería el porcentaje, cómo se ve en imagen, cómo se ve una ilustración detallada, así como una investigación, si requiere una investigación cardíaca más fuerte y cuál sería el manejo. Como les comentaba, para este tipo de estudios y la mayoría de los equipos que van saliendo con la actualidad, todo viene en inglés. Muy importante que sepan que van a encontrar mucha nomenclatura o muchas abreviaciones del idioma inglés para que ustedes tengan en cuenta que es una de las habilidades que tendrán que desarrollar
para poder ser unos técnicos capaces de realizar este tipo de procedimientos sin ninguna cuestión de sin ninguna objetivo que los pueda que les pueda complicar el uso de equipo de alguna marca. ¿Sí? Tenemos la siguiente parte del CAD-RATS, ¿sí? CAD-RATS 4, CAD-RATS 5 y CAD-RATS N, ¿sí? En donde ya no es un estudio diagnóstico porque hay movimientos de artefacto, ¿sí? Por eso no tiene ninguna escala numérica, porque hubo movimientos de artefacto, y entonces por consiguiente nos dice que tenemos que buscar otra alternativa de evaluación que el paciente pueda cooperar. Posteriormente a lo que nosotros hacemos, la angiotomografía coronaria, como les digo, va de la mano. Una vez que tengamos el estudio de angiotomografía coronaria, podremos entrar a lo que es un cateterismo, ¿sí? Vean la estenosis de la arteria coronaria, y una vez que han baloneado o colocado un stent, la apertura de la luz de este vaso para poder reincorporar a ese corazón a una vida normal, a lo mejor sin la necesidad de poder aplicar un marcapasos como tal, ya que si el paciente requiriera algún estudio de imagen, en este caso resonancia magnética, sería un poquito más complicado llevarlo a cabo. Aquí algunas imágenes de el par que hace la tomografía con la hemodinamia, ¿sí? Es diagnosticar la enfermedad, cómo estaba la enfermedad antes y después del procedimiento hemodinámico. ¿Sí? Otra parte donde estamos totalmente la oclusión del vaso casi. Entra hemodinamia de esta forma, y una vez con stent o con el baloneo del vaso queda totalmente la irrigación completa y la luz abierta totalmente de ese vaso. Al igual que aquí vemos un aneurisma de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Vean. ¿Sí? Y una vez que es reparado por el proceso hemodinámico. Bien, otro de los estudios que vamos a realizar de forma cardiovascular es una angiotomografía pulmonar. Aquí no ocupamos el electrocardiograma. La adquisición de este estudio, se va a hacer de pies hacia cabeza con un kilovoltaje de 80 a 140 kilovolts. Vamos a hacer un seguimiento del bolo, un bolus tracking, ¿sí? El ROI se coloca en la arteria pulmonar con el umbral de 100 unidades Hounsfield. Por lo regular, yo muy a título personal lo manejo en 180, ¿sí? Más o menos con una inyección de entre 100 y 125 mililitros de contraste a 4.5 mililitros por segundo, ¿sí? Y las imágenes se reconstruyen con un espesor de corte de 1 milímetro. Aquí lo que queremos ver es si el trombo, ¿sí?, es crónico o súbito, ¿sí?, si está dividido en bandas, si ocasiona estenosis de las pulmonares, si hay una retracción parcial del vaso o una retracción total de la luz, o si se puede, si se recanalizó ese trombo, ¿ok? O sea, que ya estuviera ahí, que a lo mejor se debilitó una de sus paredes y pudiera haberse ocasionado un flujo accidental, digamos, que no sea por una cuestión meramente quirúrgica. Si vemos aquí el tronco de la pulmonar derecha, pulmonar izquierda, ¿sí? Vemos aquí todo lo que está ocasionando, pero hay una cuestión aquí de la recanalización del flujo, por eso nos está marcando que tiene flujo la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Vean, supone que aquí está ocluida la pulmonar derecha, ¿sí? Pero tenemos medio de contraste, entonces puede haber algún flujo, o ese trombo solamente está tapando parcialmente la arteria, ¿sí? Esta es una TEP crónica. La TEP crónica siempre se irá
hacia la periferia o las paredes del vaso. La tromboembolia pulmonar súbita va hacia la luz del vaso, o sea, las lesiones van directamente al centro del vaso. La disección aórtica, que es otro estudio que también vamos a ver en vasculares, son angiotomografías, en la cual nosotros vemos cómo hay una ruptura íntima, en la íntima del vaso, ¿sí? Con las paredes, y esto va haciendo que la aorta vaya debilitándose hasta puede reventarse y ocasionar la muerte súbita del paciente en algún momento de esfuerzo. Es por lo regular que este tipo de pacientes se les pide una angiotomografía y posteriormente se midan todos y cada uno de los diámetros que corresponden a la salida y nacientes de este vaso hasta su borde diafragmático, ¿sí? En caso de que la disección de la aorta sea tan larga, puede llegar a terminar hasta las ilíacas, y en ese caso sí necesita un manejo médico más agresivo, más de cuidado. Sí, vean, es una especie de ruptura de la íntima del vaso, sí, aquí se nota, una parte tiene contraste, la otra se le dificulta, y en una imagen sagital, vean, es como si hubieran agarrado un bisturí y hubieran cortado la aorta a lo largo de su trayecto. ¿Sí? Vean, aquí una disección aórtica se divide en 3, y todo lo que es esta línea muy fina, ¿sí? Sobre el trayecto de la misma, y estas a veces cuando dan vuelta aquí pueden terminar en las ilíacas. Aneurismas aórticos, ¿sí? Que estos son pequeños abombamientos dentro de las capas de la aorta, ¿sí? Puede haber una dilatación localizada de más del 150%, puede ser en las 3 capas, pueden ser fusiformes, saculares, y el tratamiento debe ser cuando la aorta ya aumenta pues los 55 milímetros del diámetro, ¿sí? Tiene que tener 30 milímetros de origen, 25 milímetros la aorta descendente y de 18 a 20 milímetros en la aorta abdominal. Si estos milimetrajes aumentan, eso ya está hablando de que tenemos un aneurisma, ya puede ser fusiforme o sacular. ¿Sí? Aneurismas aórticos, ¿sí? En imágenes 2D, en reconstrucciones tridimensionales, que es por donde regularmente se notan un poquito más, pero desde la imagen 2D podemos visualizar el aneurisma de la aorta, ya que es un abombamiento bastante grande, el cual puede ser solamente resuelto de forma quirúrgica. ¿Sí? Un aneurisma bastante grande, ¿sí? En donde vemos que pues ahora la irrigación sanguínea es esta, pero tiene una fuga hacia las capas que rodean la aorta. Posteriormente, una vez realizada la tomografía, habrá aplicación a padecimientos cardiovasculares, ¿sí? Hacemos un angiotac de aorta y a lo mejor nace en este procedimiento que se llama TAVI, en el cual hay que poner una camisa, la cual se diseña mediante medidas específicas una vez sacadas de la tomografía del aneurisma, y esta camisa es pues hecha a medida para ese aneurisma y se coloca de forma quirúrgica, ¿sí? Aquí ya vemos la aplicación de esa camisa, ¿sí? En el aneurisma, ¿sí? Localizan, hacen las medidas para ese protocolo TAVI, ¿sí? Y colocan la camisa conteniendo al aneurisma con la finalidad de que no se rompa o no pueda ocasionar la muerte de nuestro paciente por esfuerzo o por una ruptura súbita. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta de cómo va de la mano el electrocardiograma en los estudios vasculares? Digo, en las angios no lo usamos, pero para coronarias es lo primero que les van a pedir que coloquen antes de realizar su estudio de arterias coronarias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta?
¿Dudas o preguntas, muchachos? No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Les decía que la clase era bien sencilla, ya la segunda parte. Lo que cuesta más trabajo es el electrocardiograma. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a estos temas y a los apuntes que hayan hecho? Me la hacen con el profesor Limón, ¿sí? O con alguna cuestión ahí de la escuela y con mucho gusto la resolvemos. Estos son temas que no siempre se ven, les aclaro. O sea, yo por ejemplo, yo mucho tiempo y yo creo que he visto como 2 tomografías de coronaria, porque son muy específicas, pero no dudo que alguno de ustedes tenga la capacidad de poder realizarlas, o que tengan la suerte de poder trabajar en un lugar donde las realicen y pudiera servirle de ayuda a todo lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, pues hasta ahorita esta es la plática que teníamos pendiente. Están pendientes los exámenes de esta plática y de la otra. Yo le voy a hacer llegar las pláticas al profesor Limón para que se las haga llegar a ustedes, junto con el libro de electrocardiograma, para que ustedes se dediquen a estudiarlo y puedan hacer unos verdaderos estudios cardiológicos de gran importancia, y que a lo mejor el día de mañana podamos ver alguno ahí publicado con la información veraz y concisa que tengan que manejar. ¿Ok? Profe, las diapositivas las podría subir a plataforma para volver a darles Ah, sí, ¿cómo no? repaso. Déjame medirte un tiro con la plataforma y te la subo. Le digo, si no, el profesor Limón le voy a pedir apoyo, pero de que ustedes van a tener las clases que se han dado hasta ahorita, yo me encargo. Ah, ok, muchas gracias, le agradezco. No, de qué. Pues bueno, muchachos, eso sería todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado la plática. Cualquier queja, duda, sugerencia, me la hacen llegar con el profesor Limón, y todos es con el pro de mejorar y brindarles una mejor forma de enseñanza a ustedes. ¿Sale? Entonces los dejo para seguir yo con mis actividades normales, y que tengan un buen fin de semana, esperando sus comentarios. En la plataforma próximamente van a ver las diapositivas, y pues no me queda nada más que sigan estudiando, sigan preparándose, y pues esto es de leer todos los días. ¿Sale? Gracias. Cuídense mucho, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profesor, gracias.